Seguimos analizando México en torno a la actividad social, la defensa de los derechos humanos y la protección de la tierra. Activistas sociales han sido presionados y hasta atacados o asesinados por autoridades tanto municipales, estatales o federales. Para hablar más sobre el tema, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Clemencia Correa. Ella es directora de Aluna, una agrupación que se dedica al acompañamiento psicosocial de activistas. Jesús, muchas gracias a ti y también para este canal y todos los oyentes. Muchas gracias. Específicamente en México, ¿cuáles son los riesgos que tienen los activistas? Y además, ¿quiénes son los responsables de las amenazas, agresiones e incluso de sus asesinatos? Sí, mira, yo creo que es importante la pregunta que haces. Definir un defensor es aquella persona o fundamental grupos, organizaciones, no solamente ONGs de derechos humanos, sino también colectivos, movimientos sociales, ¿no? Son todas personas y colectivos, grupos que están en la defensa de los derechos. ¿Qué significa esto? Que están defendiendo derechos y al hacer esta acción se están oponiendo muchas veces a minerías, por ejemplo, a empresas, a megaproyectos, pero incluso son quienes defienden los derechos y esta defensa implica no solamente una acción jurídica, ¿no? Implica también una acción política, implica una acción de denuncia, implica una acción de visibilizar lo que está mal para la humanidad, para la dignidad de las personas y de los grupos. Entonces, esto implica de por sí un riesgo, ¿no? Es decir, ser defensor te implica oponerte a un sistema. Por ejemplo, estamos hablando de las defensoras de derechos humanos que se oponen a una estructura patriarcal. O estamos hablando de los defensores de la tierra y el territorio que se están oponiendo a que se creen megaproyectos en sus territorios, por ejemplo. O periodistas críticos, ¿no? Que son críticos porque están denunciando la situación, por ejemplo, en México, entonces se oponen también a un gran sistema. Esos serían algunos ejemplos. Específicamente en México, ¿cuáles son los riesgos que tienen los activistas? Y además, ¿quiénes son los responsables de las amenazas, agresiones e incluso de sus asesinatos? Lo que hemos visto aquí en México, y no solo en México, también en América Latina en general, pero en particular en México, podemos decir que los riesgos que están enfrentando, por ejemplo, son diferentes. Las amenazas, entonces muchas veces les están diciendo, por ejemplo, la Defensoría de Tierra y Territorio, si sigues en la lucha por tu territorio, entonces te podemos matar. Esa es una amenaza. Pueden amenazar una o dos veces. ¿Quiénes los están amenazando? Por ejemplo, en los últimos tiempos también en México. Pueden ser las mismas mineras, los mismos megaproyectos, pero no directamente, ¿no? Entonces lo pueden hacer tal vez junto con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces están las mineras, están los megaproyectos que están generando amenazas. Pero lo que hemos visto también es que en algunos territorios, por ejemplo, está el ejército o está la Guardia Nacional, que omiten, si no son ellos directamente los que lo hacen, están haciendo una acción de omisión. Es decir, una cosa es quien hace la acción de la amenaza y otra es quien omite hacer su labor como el Estado, ¿no? Entonces está omitiendo porque pudiera, digamos, proteger a los defensores, que eso no muchas veces pasa. ¿Qué está pasando también? Y lo que estamos también muy preocupados es con la desaparición. ¿Qué está pasando hoy día con las madres buscadoras? Ellas son defensoras porque están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. Hoy día, desafortunadamente, en algunas zonas, el crimen organizado es un actor principal de riesgo que están teniendo las madres buscadoras. Como tú sabes, por lo menos estamos hablando de hace un año, por lo menos 5 mujeres buscadores han sido asesinadas. Y entonces decimos, ¿es responsabilidad del Estado? Sí, por un lado, no porque directamente sean ellos los del ejército o la Guardia Nacional que vayan y se las lleven, pero no están haciendo investigaciones, por ejemplo, es una omisión de parte del Estado, y tampoco están haciendo, digamos, detenciones cuando pudieran hacerlo. Entonces, ahí hay una preocupación hoy día que no es este gobierno, y eso también lo quisiera aclarar, ¿no? Porque pareciera que el gobierno, o sea, pareciera que se le hace una crítica al gobierno de López Obrador porque está pasando esto con los familiares desaparecidos. No, esto viene desde hace mucho tiempo. Creemos que esto viene especialmente que se ha grabado con Calderón, con Peña Nieto.
porque son gobiernos que no están en la defensa ni del territorio, ni por las mujeres, ¿no? Entonces, ni por las políticas y las condiciones de género tampoco de las mujeres. Entonces, esto viene de mucho tiempo atrás. Desafortunadamente, hoy día, las posibilidades, digamos, estaríamos más esperanzados que con un gobierno mucho más progresista tuviéramos mejores condiciones para los defensores de derechos humanos. Esto, digamos, sí nos ha preocupado, pero eso no quiere decir que el ejército de los años pasados, al contrario, las cifras podían ser mayores. Entonces, digamos, la preocupación es más que en un gobierno de este estilo, pues teníamos mucha más esperanza, las organizaciones, de que se cuidara mucho mejor a los defensores y defensoras en México. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es la tendencia que llevan las agresiones y ataques hacia activistas? ¿Estas han disminuido o han crecido? Yo me atrevería a decir que se mantiene. Yo creo que hablar de las cifras hay que cuidar mucho y te voy a decir por qué. Lo que sí hemos visto es que la mayoría de las cifras han aumentado en los estados, es decir, la responsabilidad de los gobiernos estatales ha sido mayor. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede con López Obrador? Porque muchos preguntan, ¿qué pasa con el gobierno de López Obrador? Y vemos una gran diferencia entre López Obrador y Calderón, por ejemplo. López Obrador no tiene una política represiva, no tiene una línea directa de mando para atacar a los periodistas, por ejemplo. Pero, ¿qué hacen sus mañaneras? En vez de decir, o sea, él no va a hacer, digamos, una política para matar a los periodistas, pero en vez de cuidar a los periodistas, lo que está haciendo es señalarlos, que esto es otro tipo también de agresión, el hostigamiento y la criminalización de los defensores y de los periodistas. Este es un error del presidente López Obrador. Es un error porque en vez de defender a los periodistas, o por lo menos con su palabra, cuidarlos, entonces lo sistematiza y eso hace que haya una justificación para otros actores que los puedan agredir, por ejemplo. No podemos minimizar en este programa la desaparición del defensor abogado Ricardo y también de don Antonio, que fueron defensores en Michoacán, están desaparecidos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo hace? Posiblemente tenga una responsabilidad minera, está en investigación. Lo que sabemos, como en otros casos, es posible que tenga responsabilidad el crimen organizado. Entonces, es muy complejo. Lo cierto es que lo que está sucediendo en México es mayor desapariciones, sí, eso sí, y con un actor que desafortunadamente pues nos está poniendo en riesgo a toda persona que se oponga, que exija justicia y en particular que esté buscando la dignidad del ser humano. Eso sí está pasando y creo que en este sentido, y me adelantaría, no sé, es decirte que para nosotros el acompañamiento psicosocial es, por lo tanto, no solamente un ámbito clínico, es decir, frente a esta complejidad que están viviendo las personas defensoras en sus territorios, en sus organizaciones, imagínate permanentemente en riesgo de la vida, no solamente que los maten, de que los desaparezcan, pero incluso permanentemente el hostigamiento, la criminalización. Entonces, lo que trabajamos nosotros es, hay una afectación emocional. Trabajamos la parte emocional, pero también las condiciones de seguridad que tengan las organizaciones, las condiciones de seguridad, medidas de protección. De nada sirve que trabajemos sobre el miedo si no trabajamos las mismas condiciones de seguridad. Actualmente, ¿ustedes cómo consideran que el gobierno federal está tratando a los activistas? Ahí yo creo que es que también, por eso te digo, es muy relativo. Lo que yo te puedo decir es que frente a los periodistas, el discurso de López Obrador no ha ayudado, porque finalmente está haciendo públicamente, digamos, no está criticando a los periodistas que no están a favor de él. De acuerdo. Pero por el otro lado, tú puedes ver, ¿no? Que en algunos sectores, a nivel más local, por ejemplo, ¿no? Hay políticas que ha permitido a algunos defensores poder desarrollar mejor su labor. Entonces, creo que hablar del gobierno nacional tendrías, si es solamente Encinas, por ejemplo, creemos que el licenciado Encinas ha sido una persona que ha permitido, tiene una apertura para el diálogo con muchos defensores y familiares desaparecidos, por ejemplo. Y va a depender de varias cosas de la problemática. No es lo mismo hablar de la defensa del territorio o hablar de familiares desaparecidos que luchan por la verdad y justicia de sus familiares. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo las políticas que tú puedes decir que hay un avance en algunas partes
frente a las políticas de los derechos de las mujeres y en otros hay retroceso. Entonces, ahí donde decimos, si tú me dices una respuesta general, te puedo decir, no es lo mejor. Ahí el llamado que hacemos nosotros es cuidar de que no haya un discurso polarizante y no repetir lo mismo que se repite en diferentes esferas, tanto del gobierno como en medios de comunicación. ¿Cómo cuidar que nosotros como organizaciones de derechos humanos, ustedes como medios de comunicación, no aumentar la polarización? Porque eso está, digamos, resquebrajando el tejido y está poniendo inclusive con mayor riesgo a los defensores. Creemos que eso nos sirve, es parte del trabajo que hacemos también en la Luna, no solamente cuidar, digamos, los impactos emocionales, sino contribuir a fortalecer un tejido mucho más amplio. Es decir, que no aumentemos este daño que se está haciendo en la sociedad contra los defensores. ¿Cómo más bien aportar para esto que las primeras preguntas que tú estabas haciendo que me parecían importantes? ¿Cómo difundir qué hace un defensor? ¿Cómo crear un ambiente de autoprotección que se está haciendo? Hay muchas iniciativas del tema protección que si bien efectivamente hay un vacío por el gobierno y el Estado mexicano, hay un vacío. Efectivamente no está cumpliendo con su obligación de defensa. ¿Por qué no aportar más a crear diferentes formas de protección para las organizaciones? ¿Y cómo es esto? Ayudar a difundir lo que hacen los defensores. No solamente, y esto me parece y aprovecho el llamado, no solamente es decir, ¿cuántos defensores fueron asesinados? No. ¿Qué están defendiendo? ¿Cómo ayudamos a que los defensores a hacer campañas para el ejercicio de los derechos humanos? No sé si me hago entender, porque creemos que hay un discurso social y que esto puede cada vez minimizar más la labor que están haciendo los defensores en México. Entonces, esto es lo que intentamos también como Luna. Te podemos decir las críticas que sean necesarias del gobierno, sí, y las tendrás de mucho más. Tendrás muchísimas críticas de muchas organizaciones y medios, pero te aseguro que falta, porque nosotros casi no lo vemos, que falta esta posibilidad de difundir lo que hacen los defensores, las defensoras, lo que está en juego, la vida, la tierra, los derechos de una población mexicana, que si no fuera por los defensores, pues realmente no tendríamos muchos derechos hoy día. Clemencia, de antemano, muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Gracias, Jesús, que estás muy bien, gracias.